Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén mirando. Hoy venimos con una muy buena edición especial de este programa, donde somos todas mujeres. Tenemos 5 invitadas especiales y una desde Buenos Aires para hablar del gasto público, este tema que nos preocupa a todos en Argentina. Así que ahora, a la hora de la siesta, esténse preparados para ver este super mega capítulo. Pero antes que nada, tengo que presentarles a nuestras especialistas. Por favor, ¿qué clase de educación tenemos? Bueno, primero tenemos a María Melero. Un aplauso, por favor. Segundo, a Aitana Ferreira, una doctora en economía, graduada en Harvard. Tercera, nuestra especialísima y queridísima Rocío Fernández. Cuarta, la otra doctora en economía, Pilar de Carlos. Y quinta, nuestra invitada especial, nuestra invitada lejana, la que está allá en Buenos Aires, Lucía Rejón. Por favor, un aplauso. Hola, soy Lucía Rejón. Ahora sí, empecemos por el principio. El gasto público. ¿Qué es? Rocío, ¿nos podrías explicar esto en detalle? Claro, el gasto público es el conjunto de erogaciones que realiza el Estado para financiar sus actividades y cumplir con sus funciones. Estas erogaciones se financian con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Muy interesante, pero ¿cómo se ejecuta este gasto? ¿Cómo se decide en qué se gasta el dinero? Bueno, el gasto público involucra a diferentes actores. Primero, el gobierno, quien es el que realiza presupuestos específicos para cada área, por ejemplo, la salud, la educación, entre otros. Luego, esto pasa a los ministerios y organizaciones públicas, quienes presentan proyectos específicos para este presupuesto que hizo el gobierno y también presentan su presupuesto. Todo esto es evaluado por el gobierno y luego el Congreso lo aprueba. Estos gastos son ejecutados mediante licitaciones públicas o contrataciones directas, entre otras formas. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos macroeconómicos del gasto público? Lucía Rejón, ¿nos podrías dar tu opinión? Claro, el gasto público puede ser un motor de crecimiento, ya que el Estado puede financiar en proyectos que impulsen la economía y generar empleo. Además, se pueden realizar inversiones en superávit, que significa que los ingresos superen a los egresos y así contribuir a la estabilidad macroeconómica. ¿Qué pasa si el gasto público es excesivo? Si el gasto público es excesivo y realizan actividades que no generan dinero, se puede generar inflación y desequilibrios fiscales. Y esto puede perjudicar la estabilidad macroeconómica. Lucía, ¿nos podrías explicar qué son los desequilibrios fiscales? Los equilibrios fiscales es una situación en la que el gasto público de un país supera los ingresos fiscales. Es decir, que el Estado está gastando más de lo que está recaudando en impuestos y en otras actividades. Es importante que el Estado sepa gestionar estas finanzas públicas para evitar dicho desequilibrio. Aitana Ferreira, ¿cómo influyen las decisiones políticas en el gasto público? Las decisiones políticas influyen significativamente en el gasto público porque son los gobiernos quienes distribuyen los recursos y que tienen que tener en cuenta las necesidades y las demandas de la población, de la sociedad. A lo largo de los últimos 20 años, Argentina ha sido testigo de varios cambios políticos que influyeron significativamente en el gasto público. Por ejemplo, durante la crisis del 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa, se tomaron medidas que recortaron el gasto público y aumentaron los impuestos. Esto hizo que para el 2002 el PBI haya decrecido un 10,9%. En los gobiernos siguientes, como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se tomaron una serie de políticas fiscales expansivas, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, la asignación universal por hijo o la nacionalización de empresas que en ese momento eran clave. Esto tuvo consecuencias positivas en la economía y una reducción de la desigualdad social, pero también mucha inflación y deuda externa. En los últimos años, en el gobierno de Mauricio Macri, se tomaron políticas fiscales restrictivas, que, por ejemplo, hubieron recortes en el gasto público y aumento de impuestos.
La economía en 2018 sufrió un impacto negativo ya que se contrajo un 2,5%. Todos estos factores, más la deuda pública, que creció significativamente, llevó a la crisis económica del 2019. Muy interesante, Aitana. Pero, ¿cómo afectan estas decisiones políticas y el gasto público en la sociedad y en la economía argentina? María Melero, ¿nos podrías dar tu punto de vista? En primer lugar, las decisiones políticas sobre el gasto público en Argentina afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Es decir, que si se otorgan recursos a áreas como la salud, la seguridad o la educación, los servicios públicos van a ser mejores. Por lo tanto, la calidad de vida de las personas va a mejorar gracias a estos servicios. Sin embargo, si se recortan recursos en estas áreas que ya mencioné anteriormente, los servicios ya no van a tener la misma calidad y por lo tanto las personas tampoco van a tener la misma calidad de vida que antes. Bien, como sabemos, el gasto público también tiene un impacto muy grande en la economía argentina, porque si se dan recursos como a la infraestructura, por ejemplo, a las autopistas o a la mejora de aeropuertos, esto genera mucho empleo. Si seguimos el ejemplo de la mejora de aeropuertos, podríamos decir que esto genera turismo y que Argentina es un espacio en el que puede haber mucho turismo. Una pregunta, ¿qué pasa si estos recursos se utilizan en proyectos poco eficientes? Bien, si estos recursos se utilizan en proyectos poco eficientes o también inversiones mal gestionadas, puede haber un aumento en la inflación o un deterioro en la estabilidad macroeconómica. Por último, es muy importante considerar el financiamiento del gasto público. Es decir, que por ejemplo, si se financia un proyecto desde el endeudamiento, esto va a generar una deuda insostenible en el país. O también si se financian proyectos desde los impuestos, esto va a afectar negativamente a la economía argentina. Además, los equilibrios fiscales pueden generar presiones inflacionarias si el gasto se financia con la emisión de dinero. Esto se produce ya que hay una mayor cantidad de dinero en circulación, lo que aumenta los precios y afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos y los equilibrios de los precios. Los equilibrios fiscales también pueden generar pérdida de confianza en los inversores de la economía del país y generar incertidumbre en los mercados. Si los inversores observan que el Estado gestiona mal las finanzas públicas, pueden retirar dichas inversiones. Muy interesante punto de vista. Ahora, Pilar, sabemos que Argentina está pasando una situación complicada respecto al gasto público, porque por un lado hay mucho déficit fiscal e inflación, pero por otro lado se necesitan inversiones. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar esto? Bueno, para enfrentar esta situación, el gobierno ha tomado diferentes medidas para reducir el gasto público y para mejorar su eficiencia. Entre estas medidas tomadas por el gobierno se encuentra la eliminación de subsidios, la reducción de la nómina estatal y la optimización de los procedimientos de contratación pública. Bueno, finalmente, Rocío, ¿cómo se administra la gestión fiscal del gasto público acá en Argentina? La gestión fiscal del gasto público en Argentina ha estado caracterizada por altos niveles de gasto público, un déficit fiscal persistente y una carga elevada de deudas. El gobierno ha aumentado el gasto, por ejemplo, en programas sociales, intentando suavizar el impacto de la crisis económica en los estados más vulnerables de la sociedad. Este gasto se ha producido en un contexto de debilidad económica y fiscal, lo cual ha generado preocupaciones en que este gasto a largo plazo siga funcionando. El déficit fiscal ha sido un problema crónico en Argentina. En los últimos años, el gobierno ha impuesto medidas para reducirlo, como por ejemplo la reducción de los subsidios a la energía y el transporte y el aumento a los impuestos. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para reducir el déficit a niveles sostenibles, lo cual ha llevado a un aumento en las deudas del país. En cuanto a la deuda, Argentina ha estado lidiando con una carga de deuda elevada durante los últimos años. En 2018 el país acordó un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que nosotros conocemos como el FMI, para abordar esta situación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha aumentado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta carga de deuda. Bueno, entonces, en resumen, el gasto público en Argentina es un tema complejo que involucra
múltiples factores y discusiones políticas. Si bien es un tema muy importante en el cual se debe invertir en áreas prioritarias, es esencial garantizar la situación financiera del Estado. Vamos. ¡Acción! ¡Acción! Ah, cierto. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa de la hora de la siesta para los que no duermen y son curiosos de la economía, lo más importante.